12:32 del mediodía. Estamos en vivo aquí en Puntal AM en este bloque de actualidad política e informativa con muchos temas. Está tronando y lloviendo sobre Río Cuarto. Teníamos una mañana un poco calurosa y húmeda y se largó un chaparroncito que, bueno, no sé si va a ser beneficioso para el campo porque son algunas gotas, pero está lloviendo en este momento sobre la ciudad y queremos remontarnos también a lo que está ocurriendo a nivel nacional, el tema de la coparticipación. En la Corte ordenó a la Nación que le dé más coparticipación a Cava, que le devuelva unos fondos que le había quitado a Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se los restituya, se los devuelva. Alberto al principio dijo que no iba a acatar la orden de la Corte porque le parecía injusta y que iba en contra del federalismo de la República Argentina, pero ayer cambió de opinión y dijo que va a acatar, pero va a pagar en bonos, que para algunos no valen nada. Es una trampa, dijo Larreta, enojado. ¿Quién va a recurrir la medida? Bueno, toda una historia sumamente conflictiva, una nueva crisis que se asoma en el escenario político e institucional de la República Argentina y esta tarde a las 19 la reaparición de Cristina. ¿Qué dirá Cristina Fernández de Kirchner sobre esta situación, sobre el comportamiento del presidente, sobre la oposición? Un discurso que va a estar en la mira de propios y de extraños, del oficialismo y de la oposición. Para reflexionar sobre este tema estamos con Ignacio Liendo, consultor político. Buenos días, Ignacio. ¿Cómo te va, Marcelo? Siempre un gusto. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, veníamos de la alegría del Mundial y una nueva crisis asomó en el escenario político argentino. Bueno, los muchachos siempre, como decía la canción del Mundial, ¿no? Los muchachos en este caso y las muchachas siempre se las arreglan para mantenernos en vilo. Sí, así es. Mira, este es un tema muy, muy delicado que tiene unas aristas técnicas muy importantes desde el punto de vista del derecho constitucional y el derecho administrativo. Pero más allá de esa cuestión, que es extremadamente importante en este caso, interviene la Corte Suprema de Justicia, la Constitución. Claro. De 1994 hay una reinterpretación de qué es la capital federal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es una provincia, no es una provincia, claro. Es una ciudad autónoma. O sea, hay una discusión de fondo muy, muy grande derivada de ese arreglo institucional tan importante que fue la Constitución del 94 y la Corte que va, los distintos tribunales y la Corte en última instancia que va ordenando esa discusión, ¿no? Esa es la cuestión estrictamente técnica, pero que, claro, tiene unas derivaciones políticas y legales, incluido penales, extremadamente importantes, y sobre todo fiscales, ¿no? Ajá. Porque la cuestión de fondo acá es el federalismo fiscal. Claro. O sea, verdaderamente la Argentina es un país federal, y si lo es o no lo es, ¿en qué medida la fiscalidad es la que determina la equidad? Bueno, lo que estamos viendo acá concretamente es una disputa por los recursos entre, por una parte, la Liga de Gobernadores y la Presidencia de la Nación, y por otra, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuestión que está mediada por la discusión política de las elecciones del año que viene. O sea, es una cuestión que tiene que ver con sostener la administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sostener las administraciones de las distintas provincias, el gobierno nacional y el federal, que por supuesto hace de árbitro y de articulador de estas relaciones, y la Corte Suprema, que en última instancia dice cuál es la interpretación de la Constitución. Y todo eso atravesado por la discusión política del año que viene. Claro, el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, es de un color político y la mayoría de los gobernadores son de otro. Claro. Entonces ahí está esta discusión entre que no se resuelve completamente desde el siglo XIX esta parte, ¿no? Entre el poder y la macrocefalia de la Ciudad de Buenos Aires por una parte y el interior por otro, y la disputa por los recursos. Ahora, o sea, Ignacio, ¿cómo se resuelve esta situación? Porque hasta lo que uno tenía entendido, siempre la Corte era la última instancia decisoria. Y vemos ahora que hay una rebelión por parte de la Nación, del Ejecutivo. ¿Quién resuelve esto? Claro.
Bueno, mira, la respuesta correcta a tu pregunta, pero de muy difícil aplicación, no quiero decir imposible, es una verdadera ley de coparticipación. Ese es el mandato que da la Constitución del 94, hacer una ley de coparticipación de impuestos verdaderamente equitativa, pero para esa ley requiere una mayoría que es muy difícil de alcanzar en este momento de fragmentación del sistema político. O sea, la verdadera resolución de esta cuestión es una ley en la que todos estén de acuerdo y sea un sistema automático que funcione debidamente. Durante el gobierno de Mauricio Macri, el ministro Frigerio en ese entonces había avanzado bastante en una serie de acuerdos automáticos respecto de cómo distribuir la coparticipación y marchaba todo más o menos bien. Después en el medio estuvo el traspaso de la policía, que el gobierno nacional pasara a financiar la policía metropolitana, que en última instancia era la partición de la policía federal, y ahí nos surgió la cuestión de los recursos. Claro. Luego de que el presidente Fernández estuviera más o menos de acuerdo con Kicillof y Rodríguez Larreta en la gestión de la pandemia, ahí había un acuerdo. Cuando eso más o menos termina, sobreviene la disputa política previa a las elecciones del año pasado, las elecciones de medio término, y allí el gobierno federal, bajo una serie de argumentaciones, quita esa coparticipación, un porcentaje de la coparticipación. Obviamente el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires apela esto en distintas instancias hasta llegar a la Corte, y la Corte falla a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese es el fondo de la cuestión. Y la innovación y la novedad que estamos viendo de la Corte interpreta que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un nivel de autonomía que, si bien no es una provincia, es como si fuera una provincia, le corresponden esos fondos de la coparticipación. Y seguramente entonces, Cristina va a hablar de esto esta tarde, ¿no? Sin duda. Sí, lo que seguramente hará Cristina esta tarde es fuertemente politizar esta cuestión y asociar, como viene haciendo en su narrativa y en sus convicciones, asociar a la Corte Suprema con los multimedios concentrados y sectores del Poder Judicial y el PRO, concretamente, ¿no? Hablando bien claro, y va a politizar y va a polarizar, ya no con Mauricio Macri, sino que va a polarizar con ese conglomerado a la que ella identifica como la verdadera oposición, ¿no? Claro. Seguramente escucharemos eso, y bueno, lo que vamos a ver de aquí en adelante es una disputa entre la Liga de Gobernadores por una parte, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por otro, ¿no? Reviviendo las luchas entre unitarios y federales, moderadas, por supuesto, por el siglo XXI, ¿no? Esa es la cuestión de fondo. Y el gobierno de Fernández, siempre errático en la mayoría de sus medidas, primero declara una cosa, primero dice que no va a pagar, después dice que va a pagar, pero que va a pagar con bono, y por supuesto Larreta aprovecha esto para posicionarse y reclamar lo que considera que es justo, y tampoco estoy de acuerdo con el modo en que le van a pagar con bonos, o sea que la discusión sigue y no se resuelve de ninguna manera. Seguramente terminarán acordando una victoria pírrica para todos, ¿no? Seguramente habrá un acuerdo, pero va a estar esto fuertemente en la agenda pública. Como decías vos, la alegría del Mundial, al menos en la discusión y el debate público en los medios, quedó rápidamente eclipsada por esta cuestión, que seguramente será amplificada por el discurso de Cristina de esta tarde. Perfecto. Bueno, Ignacio, muchas gracias por este contacto y que tengas un feliz año nuevo. Igualmente para todos ustedes. Gracias, Marcelo. Un abrazo, Ignacio Liendo, consultor político, haciéndonos un análisis de lo que pasa a nivel nacional con el fallo de la Corte a favor de Cava, la rebelión de la Nación y de la Liga de Gobernadores, como decía Ignacio, ustedes lo habrán escuchado, y esta tarde habrá que escuchar con suma atención el discurso de Cristina, porque va a hacer referencia a la justicia, que según Cristina hay que cambiarla. Y del ámbito nacional,